Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes que me están viendo a través de este video. Primero que todo, quisiera decirles que les extraño a todos y cada uno de ustedes como iglesia. Y como pueden ver, hoy es el primer domingo que no podemos tener culto en la iglesia. Pero sin embargo, damos gracias a Dios que nos concede poder a través de este video, poder llegar a sus hogares. Y amados hermanos, les animo a que sigamos hacia adelante buscando la misericordia de Dios, buscando el rostro del Señor, buscando su presencia y su poder continuamente. Y hoy más que nunca necesitamos unirnos en oración, unirnos en ayuno, para que el Señor pueda tener misericordia de todos y cada uno de nosotros, que nos pueda dar aliento y fortaleza en estos tiempos de prueba para toda la humanidad, y más que todo que nos pueda dar la guianza para que podamos hacer las cosas conforme a su voluntad, la cual es agradable y perfecta. Sigamos hacia adelante, tengamos nuestra fe en Jesucristo, que nuestra fe pueda ser firme en estos tiempos de prueba, que podamos buscar en nuestros hogares a Dios con nuestra familia de todo nuestro corazón, que podamos estar intercediendo por todo su pueblo y que podamos estar dispuestos también a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea esa voluntad de nuestro Padre Celestial, que donde estemos siempre alabando y glorificando al Señor en nuestros corazones. Recuerden, amados hermanos, la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha dicho que donde estamos congregados o reunidos dos o tres en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Si en nuestro hogar nos reunimos con nuestra esposa y con nuestros hijos, tengamos por seguro de que Jesucristo está ahí en medio nuestro para fortalecernos, para alentarnos, para ayudarnos a seguir hacia adelante, llenarnos de su Espíritu Santo, llenarnos de su presencia, llenarnos de su amor y derramar de sus bendiciones sobre nuestra vida, de sus beneficios. Recordemos de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esto me recuerda a lo que le dijo Jesús a la samaritana, cuando la samaritana le dijo: Señor, pues nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Desde tiempos de Jesús, los verdaderos adoradores de Dios le están adorando en todo tiempo, en todo lugar, en espíritu y en verdad. Es necesario, por tanto, que sigamos hacia adelante, que sigamos perseverando en el Señor y que sigamos perseverando en el poder de su fuerza. Cobren aliento, cobren ánimo en el Señor. Pongámonos en la brecha hoy más que nunca por toda la humanidad, que cada uno de nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, amados hermanos, por lo pronto pues vamos a estar grabando cortos videos para alentarnos los unos a los otros a través de estos videos, para ayudarnos a crecer en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y el día de hoy vamos a estar viendo una reflexión de la palabra de Dios titulada Vuelve a casa, que está basada en la parábola del hijo pródigo. Vemos de que cuando Jesús comenzó esta parábola, dice, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Podemos ver a este padre de familia
que tenía dos hijos, uno de ellos aparentemente bueno, que obedecía a su padre en todas las cosas. Pues si vemos lo que dijo el hijo mayor, él dijo: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Vemos, estas fueron palabras del hijo mayor a su padre, que él le había servido por tantos años, pues desde su niñez. Y dice: y jamás te he desobedecido. Así que este padre tenía un hijo que era obediente, que obedecía a sus órdenes, que estaba dispuesto a recibir la corrección de su padre, estaba dispuesto a recibir la disciplina de su padre y estaba dispuesto a vivir conforme a las normas de la casa, a las normas del hogar, a no traspasar los límites que su padre había establecido como padre de familia, como cabeza del hogar. Pero este padre de familia también tenía un hijo que aparentemente no le interesaba la línea de mando, no le gustaba la disciplina en el hogar, no le gustaba la corrección del padre de familia, mucho menos le gustaban las normas, los límites que su padre había establecido para su hogar, para que pudieran vivir una vida, podemos decir, una buena vida en familia, una vida con éxito en el hogar, para que funcionara debidamente su hogar. Y la Biblia nos dice que no muchos días después le dice este hijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre de familia le repartió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Estaba cansado de tantas reglas, podemos decir, de tantas normas en el hogar. Estaba cansado de la corrección de su padre, de la disciplina de su padre. Él solamente podía ver todo esto, pero no veía la protección de su padre, no podía ver el amor incondicional que su padre tenía hacia él, no podía ver la provisión de su padre, y no podía ver ninguno de los privilegios que tenía como hijo de la familia, como hijo menor de la familia. Y juntándolo todo, pues se va a una provincia apartada, se va lejos del hogar, esperando vivir una vida sin tener que obedecer a su padre, sin tener que obedecer las normas del hogar, sin tener que recibir la corrección o la disciplina. Él quería vivir una vida libre, una vida donde no tuviera que darle cuentas a absolutamente nadie. Lo juntó todo y se fue a esa provincia apartada, a un lugar lejano. Y como tenía mucho dinero, pues había vendido todas las posiciones que le habían correspondido. Pues vivió una vida perdidamente, malgastando los bienes de su padre, viviendo una vida en pecado, viviendo una vida totalmente desastrosa. Podemos decir, pues tenía dinero, tenía fama, y malgastó sus bienes viviendo perdidamente con rameras, con prostitutas, podemos decir así. Y de esa manera se envolvió en los vicios de este mundo. Pero veamos lo que le pasó en la provincia apartada, estando lejos de la protección de su padre, estando lejos de la provisión de su padre, del amor de su padre, estando muy lejos de su hogar. Dice que cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle el dinero, comenzó a faltarle la comida, comenzó a faltarle pues las cosas necesarias para sobrevivir. Y nos dice que fue y se arrimó
a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daban. Este era un judío probablemente, y vemos de que para los judíos pues los cerdos son animales inmundos. Es una abominación para ellos los cerdos, y alimentar cerdos pues era algo muy bajo para un judío, pero sin embargo pues no había otra cosa sino que hacer ese trabajo abominable para él, para tratar de sobrevivir. Y aún deseaba comer de la comida que comían los cerdos, pero nadie le daban. Vemos a qué condición llegó este hijo menor, porque no le gustaba la disciplina, no le gustaba la corrección, no le gustaban las normas del hogar. Llegó a esta condición tan desagradable, podemos decir. Y el diablo, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, pues quiere vernos en esas mismas condiciones, quiere vernos en la basura, quiere vernos hundidos en los vicios de este mundo, atados al pecado, atados al alcoholismo, a la drogadicción, a la pornografía, y atados a toda clase de pecado que podamos imaginar. Pues quiere vernos destruidos, quiere vernos en la ruina, quiere tenernos en cárceles espirituales y no quiere dejarnos salir de ahí. Así es como el enemigo quiere tenernos a todos y cada uno de nosotros apartados del amor de nuestro Padre Celestial, alejados de la provisión de nuestro Padre Celestial, alejados también del amor incondicional que nuestro Padre nos tiene hacia nosotros. Quiere vernos en lo peor, en la basura, quiere vernos tirados en las calles, pero vemos que estando el hijo menor en esa condición, volvió en sí y dijo dentro de sí: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El hijo menor se acordó de la casa de su padre, se acordó del amor incondicional del padre, se acordó de la provisión del padre, que incluso los jornaleros, incluso los siervos de su padre tenían abundancia de pan, podían saciar sus vientres continuamente. Y él ahí estaba pereciendo de hambre, con el estómago completamente vacío, sintiendo una gran hambre, deseando incluso saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Él volvió en sí y se arrepintió de haber hecho todo lo que hizo con su padre, haber dejado a su padre. Y él dijo: me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Vemos que se arrepintió de lo que hizo, se arrepintió de sus pecados y se humilló y dijo: pues voy a ir a casa de mi padre, le voy a decir que ya no soy digno de ser llamado su hijo, pero que me tome por lo menos como uno de sus jornaleros. Y nos dice la palabra de Dios que se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió hacia él y echándose sobre su cuello le besó. Y vemos de que el padre le dice que él lo recibía no como un siervo, sino como un hijo,
pues el hijo le dice al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle y pongan anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta es la hermosa historia, y de esa misma manera Dios Padre quiere hacer con nosotros. Quiere recibirnos, quiere que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos humillemos delante de su presencia y que nos volvamos a Él y regresamos a casa de nuestro Padre Celestial. Que Dios les continúe bendiciendo. Espero que esta reflexión sea de bendición para sus vidas. Que Dios me los bendiga y los guarde. Sigamos hacia adelante.